las cosas estas, los shows americanos estos de media tarde, cuyo patrón clásico es el show de Bill Cosby. Me acordaba de lo de Bill Cosby y lo de Bel Air, digo, pues ya está. Esto sí, porque tú te puedes saltar varios capítulos y aquello seguía. Digo, esto es lo que viene bien al medio. Otro asunto que iba ya haciéndose más patente eran las exigencias sintácticas, que es lo que tú has resaltado. Es decir, al estar en la mayoría de las personas frente a una pantalla de ordenador, normalmente de 17 pulgadas, el castellano tiene que abordarse de otra manera. Y no en el vuelo del castellano, que es, ya lo saben ustedes, el gran vuelo del castellano siempre viene con una subordinada, un párrafo largo, ¿no? Esto lo contaba, a mí me lo hizo ver, bueno, no solo la lectura repetida del Principio del Quijote y de Cien años de soledad, sino una lección magistral que da Josep Pla cuando Joaquín Soler Serrano le pregunta en la célebre entrevista, pues usted es un gran escritor en castellano y tal. Dice, yo no soy, yo en castellano no sé escribir. Dice, verá usted, porque el castellano es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, esto, por ejemplo, en el Principio de Miau está claro, en el Principio del Quijote está claro, y en el Principio de Cien años de soledad, para llevarte hasta que la abuela ordena la partida de la expedición, está claro. Y entonces, y te explica Pla Gillian un cigarrillo, dice, no, yo sé escribir en catalán, que es frase, punto, frase, dice, y claro, y el mejor escritor del mundo en lengua catalana es Azorín, lo único que escribe en castellano. Y bueno, en fin, y eso me obligó a hacer una gramática, creo que te queden con esto, porque me obligó a hacer una especie de lenguaje al que yo no estaba acostumbrado, porque me gusta la frase larga, para que el lector frente a aquella pantalla fuera rápidamente y llegara a los 3 minutos, llegara al final y se quedara con una sonrisa. Este era mi objetivo. Y a la semana siguiente que se volviese a quedar con otra sonrisa. Y así fue funcionando hasta que llegó siendo un momento que estaba extenuado, porque el proceso técnico, no de escribir, curiosamente, sino de capturar direcciones, limpiar la base de datos, contestar correos y tal, solo vivía para esto, que por otra parte no me reportaba ningún dinero. Y ya que hablas de proceso, ¿y el proceso de escritura para hacer cada anotación, qué consistía? El proceso de escritura, salvemos las 3 primeras anotaciones porque fueron surgiendo de una manera determinada, pero a partir de que yo le fui cogiendo el aire, yo me acuerdo que me lo tenía todo tenía un calendario de cómo tenía que actuar rigurosísimo. Yo solo tenía libre el lunes por la tarde-noche, que me iba al Star, que es protagonista de los cuadernos, y entonces allí me divertía un rato y ya está. El resto de la semana vivía para los cuadernos. Y el martes era el día de escritura. El día de escritura comenzaba, después de desayunar y tal, pues como nos acostábamos en el Star, después de berrear mucho, a las 4 o 5 de la mañana, pues comenzaba, me sentaba, procuraba estar absolutamente a oscuras y pensaba 7 historias al menos. Entre 5 y 7. Y entonces, cuando ya le tomé la maña, yo tenía no me acuerdo exactamente las líneas que eran, ya las tenía casi metidas en la cabeza, iba construyendo cada historia y decía, se pasa de líneas, mucho. O sea, no era imposible, descartada, se pasa de líneas. Tal. Al final me quedaban 5 anécdotas, o sea, podía ser que se le rompía la lavadora, podía ser que había que llevar el coche a reparar, podía ser que ella, pues, se ha caído por la escalera y ha habido que llevarla de urgencias y pues ha perdido la tarjeta de crédito. Entonces, claro, eso es un problema para este pavo. Si ha perdido ya la tarjeta de crédito, la de él, por supuesto, no, porque no hay. Entonces, bueno, yo montaba estas historias y escogía exactamente la que más o menos creía dominable a ese espacio, que normalmente eran 2 o 3 que daban al final, y de esas 2 o 3 escogía, si era posible, la que el chiste, que es la última frase siempre, fuese ella la que lo dijese. Con un afán que ahora entenderán ustedes, que es el siguiente: halagar a las mujeres.
ella tenía que ser, y creo que de alguna manera, ante las cartas que recibía eran cierto, ella tenía que ser sumamente inteligente, muchísimo más inteligente que él. Y esto era un truco, en el fondo, literario, pero un truco que, vaya, a la vista por la correspondencia recibida, pues era un truco que funcionó a las mil maravillas, ¿no? Sí, yo sobre eso, además, cuando estuvimos hablando en la cafetería, le comentaba a Gastón, hay una de las anotaciones que se titula Todo se pega, que es sobre una experiencia de el amante ocioso es aficionado a los toros y se lleva a la chica a los toros. La recomiendo mucho. El final, vamos, el final yo lo leí en el tren y la gente me miraba raro porque empecé a reírme, decía un tío ahí solo con un libro partido de risa. Espectacular. Bueno, también te quería preguntar un poco sobre los referentes. Hemos hablado de que te pedían la dirección de donde se compraba ella la ropa. Bueno, eso y muchas más cosas. ¿Qué referentes hay, tanto literarios como reales? Porque hay muchos personajes que aparecen en la obra que son personajes reales, son personas. Pero curiosamente, el amante y ella, no decimos el nombre no por nada, es que no tienen nombre. Él es el amante ocioso y ella es ella. Así es. ¿Esto a qué se debe? Y luego, ¿qué referencias hay detrás de ellos? ¿Qué hay de Gastón? ¿Hay detrás de ese personaje o de otros hombres que tú conoces? ¿Y qué mujeres también reales o literarias puede haber detrás de esta ella? Eso es. Estoy la traición ya, ¿no? Pero bueno, mira, el truco de que no tengan nombre, cualquier escritor lo sabe, ¿no? En este tipo de literatura, es que si ellos no tienen nombre, son muy fácil, el lector se identifica muy fácilmente, se siente más cómodo. Si él se llama Eduardo, se llama Luis, o se llama Ramón, o se llama Alberto, si el lector o la lectora, su amante, no se llama con estos, no tiene estos nombres, ya se ha establecido un tic de distancia. No era el caso, porque aquí se trataba de persuadir al mayor número de lectores. Y claro, ella por la misma razón tampoco debía de tener nombre. Ella procuraba, esto es mera, ya digo, esto es mera carpintería literaria, ¿no? Y cualquier persona que ha escrito en serio, no en serio, lo sabe. Porque te tropiezas con problemas, y das tus textos a leer y vas conformando eso que se llama pues un cierto estudio. En cuanto a, me has preguntado más, los referentes. Los referentes reales. Pues hombre, el referente real del amante soy yo, claro, es un alter ego, en los juicios se nota. Yo supongo que me pongo más guapo, más listo y más de estas cosas, ¿no? Pero vamos, el referente soy yo y mis amigos, realmente los amigos que tenía en Madrid y que tengo en Madrid, pues son los que salen. Naturalmente ella es ficción y las amigas de ella son ficción. Lo que es verdad es que hay sucesos que están germinados y conductas que están germinadas por sucesivas amantes. Esto, hombre, nadie escribe ex nihilo, ¿no? Sí. Bueno, yo se lo estaba antes planteando a Gastón, pero es que estaría feo. Porque a mí me gusta mucho el final. Estaría feo que os contáramos el final, así que creo que lo vamos a dejar. También sí que quería comentar que en el momento en que cualquiera quiera hacer una pregunta, que se anime, porque además eso da más soltura a esta presentación que estar aquí los dos hablando todo el rato. Y luego también le quería preguntar a Gastón una cosa. ¿Habrá continuación? Anoche, en la presentación en Caudete, un amigo me hacía la misma pregunta. Y es que, verás, en este momento no la tengo pensada y no puedo pensar en esos términos como pensaba entonces, porque ahora tengo un trabajo, por un lado, y por otro lado tengo que empujar una editorial,
y ahora incluso estoy como si dijésemos en campaña. Hace 15 días estaba en Barcelona, me llevan para acá, me llevan para allá. Esto viene de Caudete amablemente, pues los ayuntamientos, como son como de casa, se han prestado, ¿no? Pero no, es que no tengo tiempo para casi nada. Entonces, sí lo haría una continuación o haría otro tipo de literatura humorística de este corte, si me lo propusiera algún medio que me remunerara. Esto es la única cosa. En cuanto a la continuación del Amante, mira, me vi sometido en el momento, Sergio, que yo acabé el Amante a una orden de unos 300, 400 correos durante 15 días pidiéndome que continuase aquello de forma desaforada, ¿no? Porque ahora, claro, llegado a este punto, nos contarás lo que va a pasar. Y pues no era la cosa, yo ya, porque verás, el final estaba por un lado, tan contento de poder las respuestas que veía, pero llegó un momento que estaba extenuado mentalmente y como 6 meses antes, o 5, en noviembre, pensé el final. Digo, esto lo tengo que acabar de alguna manera. Pensé el final. No lo escribí porque, como tú dices, eso sí yo no era consciente, ¿eh? Los personajes evolucionaban dentro de mí, evolucionaban dentro del trabajo de la imaginación, por su parte, y entonces yo no me daba cuenta, pero sabía que no podía escribir el final ya, sino hasta que determinase que lo iba a escribir. Y entonces tomé como guarismo, o como punto final, las 52 semanas, es decir, un año tiene 52 semanas, hice 52 apuntes, aunque no correspondan, pues un poco como para ponerle una capitulación, de alguna manera. Y ahí se acabó. Y bueno, y cuando se acabó respiré, por un lado, y por otro lado me encontré con aquella avalancha de correos durante 15 días consecutivamente, pidiéndome que no, que aquello no podía caer, que eso del adiós que era un punto y aparte, y ahora, claro, ahora hay otra cosa, ¿no? y fue muy, muy grato, quiero decir, para la vanidad, para el ánimo del escritor, para las soledades. Bueno, te revuelcas en estas cosas y te reconstruyes. Pero ya sabía que no podía continuarlo, y si tuviera que continuar una cosa, un ejercicio parecido, fuese con esta pareja o pareja similar o situación circunstancial de otro orden que me permitiese un juego de estos, creo que sería remunerado, vamos, creo que sí, porque ahora es que estoy absolutamente copado de trabajo. Sí, porque además, no lo he comentado, pero la editorial que publica la obra, Drácena, Gastón forma parte de esa editorial, y el martes estuvimos hablando de los proyectos que lleva, y entiendo cómo está, porque llevan bastantes proyectos de novedades editoriales que yo creo que prometen, y sobre todo, que a mí me llamó mucho la atención, de recuperaciones de textos y autores importantes de la literatura latinoamericana, y textos que están ya que no estén editados en España, sino ni siquiera editados en los países de origen de los autores. Y ahí creo que Gastón, por lo que me comentó, está haciendo un esfuerzo muy interesante. Luego yo también entiendo mucho lo de esos correos, porque el personaje, el amante ocioso, el personaje que has creado, apetece mucho seguir escuchándolo. O sea, a uno le apetece que le siga contando de su amante, o de sus amigos en el Estar, o de cuando va al 15M, pero apetece seguir oyéndolo. O cuando va a los toros, que es espectacular, ¿no? Entonces, claro, yo lo entiendo, yo no te escribí porque entonces no lo seguía, si no te hubiera escrito también, ¿no? ¿Qué más? ¿Preguntamos algo? ¿Nadie se anima? Yo soy amigo de la familia. Y a pesar de ello, pues quisiera ser suficientemente... Aparte de agradar al público. Yo tengo un concepto que no es una línea. Un escritor, bueno, tengo un concepto básico de eso. Quizá bajo el peso de Baroja.
y bajo haber meditado mucho los diarios, las memorias de Badoja, que me parecen una lectura esencial, mucho más que sus novelas. Yo creo que un escritor debe, primero, no oponerse a nada, a ningún reto en la escritura. Eso es, si no, no tienes oficio. Es decir, con lo mismo que un arquitecto cuando le encargan una casa. Yo, sabes, Pedro, yo tengo la mayoría de los libros publicados, este es el 7º, son de encargo. El de San Huberto, los 2 de África y el del Coro de la Danza. Son encargos y yo los desarrollé con mayor o menor habilidad según iba evolucionando. Y tratando siempre, yo tenía mi propia obra, pero eran obras también mías. Yo creo que un escritor tiene que ser así, como un arquitecto, como un médico, como si quieres, como un artesano, esencialmente es un artesano. Naturalmente, ahora que yo soy aficionado, o sobre todo he sido escritor y lo que tengo o guardo es la ficción, novelas de ficción, el problema más importante para mí, y ahí es donde pesa Baroja, es que, quiero decir, la humildad barojiana para hablar de muchas cosas, es que yo creo que cada novela se debe de contar, o el escritor debe de ser capaz de tomar una gramática o una forma de escritura que convenga al problema que quiere contar. Y aquí, en los cuadernos del amante ocioso, y esto era lo interesante, que hemos contado entre Sergio y yo, el proceso de decantación. Se buscaba un público, mucho público, para que Gastón fuera nombrado y un editor importante se lo llamase. Bueno, pues Gastón lo que trató de hacer fue una gramática con unos personajes para ir a mucho público y que fuese llamado por un editor grande. Esto no sucedió, maldita sea, a pesar de las muchas satisfacciones que me produjo. Solo hubo una editorial que no era la sección adecuada, que era Santillana, que la chica que llevaba El País Aguilar Viajes, la editora, estaba encantada con los cuadernos y me dijo, yo te voy a apoyar dentro de la casa y no sé qué. Y yo pues nunca le agradeceré bastante. Subió a ver Alfaguara, habló con los de Alfaguara, pero los de Alfaguara ya estaban pasando serios problemas económicos y no estaban por apuestas nuevas, ¿no? Dicha esta anécdota, que es pasajera como toda anécdota, volvamos al asunto. Es decir, para mí, mi concepción es, tú me pides que relate este asunto o el que fuese y yo tengo que ser capaz de encontrar una gramática, una forma de escritura acorde al asunto y en el caso de una novela a lo que quiero que la novela quede. Y en lo que quede de una novela a mí siempre se me ocurre de la siguiente manera, y tengo bastantes asuntos de estos, es un problema moral. Hay un problema moral y no la sé contar hasta que no encuentro los personajes. Que ese asunto tú dirás, Pedro, mira, este señor, ¿qué cosas tiene tan fantasiosas? Pues es así. Cuando encuentro los personajes me dan el pie para poderle escribir. Pero si los personajes no sé cómo abordar ese asunto moral, si lo quiero contar a modo de novela. En el caso del ensayo de Gaudí, porque el otro día el chico de Radio Villena me lo preguntaba, digo, es que esto es muy distinto a lo de Gaudí. Digo, naturalmente, lo de Gaudí era una exposición que trataba de llegar brinco a brinco, o sea, eliminando obstáculos, hasta ver por qué decimos si Gaudí es un genio o no, y en qué se sustenta. Pues tanto requería una gramática distinta, una exposición distinta, un castellano, si me apuras, distinto. Aquí era un castellano más inmediato, que ya ha explicado Sergio, que no era un castellano, y yo he dicho que no era un castellano al que yo estaba habituado, porque tenía que enfrentarse, para personas que tenían una pantalla de 17 pulgadas delante, que te está hiriendo las pupilas y que tienen que leer sin dificultad. Esto, además, tienes que meterle una dosis importante de literatura. Es decir, lo que ha dicho Sergio, dice en el mimo del lenguaje, yo no lo sé, yo le daba toda la literatura posible, para ello pues hacía un apunte, me daba un paseo, volvía, pensaba en adjetivos, a ver si encontraba realmente el adjetivo más chispeante, más
Era como una carga explosiva, es decir, aquí está la gracia, con este objetivo está la gracia. Y entonces lo ponía después de haberlo escrito. Pero era un proceso constructivo, si quieres, para un objetivo concreto, que era lanzar eso a Urbit et Orbit y que 21.000 personas tuviesen ganas de leerlo y se quedaran con una sonrisa. Y para eso tenía que ser capaz, o era muy mal escritor, de conseguirlo, de conseguir esa sonrisa final. No sé si te he contestado del todo, pero este era el proceso de por qué utilizo distintas formas de prosa, porque los problemas a los que me enfrento, es decir, como un arquitecto, no es lo mismo hacer un cine, una casa, un no sé qué, es como trabajo. Si yo me encuentro con que me encargan un libro, pues naturalmente que lo hago de mil amores, pero escribo de otra manera, al acorde a la gramática de ese libro. Si tengo que hacer una novela, ya te he explicado, tengo un problema moral, tengo que buscar unos personajes y tengo que escribir con la voz que los personajes quieren, no mi voz, sino la que los personajes quieren. Y en este libro yo tenía que hacer una voz, bajo esas pautas de la ligereza y de la gracia, y con una serie de trucos, como he desvelado ahora, que es que las mujeres naturalmente quedaran muy satisfechas. Y además no satisfechas con una palmada, sino que dijesen, es que es verdad, qué guapas somos. Un artículo, un profesor de la Universidad de Alicante, que hablaba de cuál es el problema que tiene un autor cuando publica una obra. La obra funciona muy bien, pero funciona tan sumamente bien que se convierte en un exitazo. El problema es, ¿qué voy a sacar luego? ¿Después qué hago? Me repito. El artículo era sobre Gabriel García Márquez y 100 años de soledad. ¿Cuál es el problema que surge ahí? El problema está en que cuando uno publica una obra y triunfa mucho, luego, ¿qué se espera? Si sigues la misma línea, vas a convertirte en alguien que se repite a sí mismo. Si cambias de línea, ya no eres García Márquez de 100 años de soledad. Esto lo comento porque a mí lo que me interesa de un autor no es leer todo el rato lo mismo. Porque a fin de cuentas luego me da la impresión de que me estoy leyendo una misma novela en la que me han cambiado los personajes. Yo creo que precisamente lo interesante, y ahí está lo que comenta Gastón del escritor de oficio, es ir cambiando los tonos y adecuarlos mucho. Eso, por ejemplo, se nota mucho en la poesía. Si yo voy a escribir sobre una cosa en concreto, tengo que coger unos metros concretos, tengo que utilizar rimas o no utilizarlas. En la prosa yo no veo la diferencia. Es decir, realmente me parece que es lo mismo. Para la historia que nos quiere contar Gastón, que es una historia de una pareja de amantes, y además de manera desenfadada, de manera amable, con humor, me parece que la primera persona narrativa es fundamental. Y ya no solo porque esto fuera a aparecer publicado en Internet, que es su origen, sino que para comunicarme lo que me quiere comunicar, ese tipo de lenguaje tan directo, tan rápido, hace que yo disfrute de esa lectura y que quiera seguir ahondando en esa relación. Yo he oído muchas veces, sobre todo a veces relacionado con gente del humor gráfico, es que ha cambiado de estilo. Pues él es que no. Digo, cuando alguien cambia de estilo me parece estupendo, porque ahí demuestra realmente que es un dibujante, un escritor, un autor de oficio. O sea, a mí es una de las cosas que me parecen más interesantes. Yo creo que es que la escritura es un oficio y hay que verse así. Naturalmente que hay veces, citaría muchísimos ejemplos, pero respecto a lo de García Márquez, aquí yo es que pienso lo mismo que él pensaba. Luego ha defendido cosas contrarias en sus años finales, que es que su gran obra no son 100 años de soledad, sí, sino El otoño del patriarca, sí, con mucho. Y que un ensayo del otoño del patriarca son 100 años de soledad.
Y bueno, ese es mi punto de vista. Y yo no encuentro en él una repetición excesiva. Sí en los temas, en lo que cae, sí, ¿no? Los temas, las menores, las monjas, sí. Determinados, un cierto universo que hay muy constante. Sí, muy peculiar. Pero vaya, esto es muy subjetivo. No obstante, yo creo que no, que además es un escritor variado, sin variar el topos, claro, sin variar la situación geográfica. Claro, este estudioso lo que decía es, lo bueno que hizo es cambiar con el problema que les podía suponer, voy a cambiar después de mi gran éxito. Y ahí es donde demostró que realmente no era 100 años de soledad, no era ahí una isla. No. La trayectoria de un autor no. Era un ejemplo de lo que ese autor luego siguió dando de sí mismo. Sí. No solo bueno, pero no hablemos... el caso es que yo, como no tengo un gran éxito, Pedro no sabe si yo me repito. Las personas ahora que tú te encuentras que hablan como en un telefilms. Te lo juro, ¿eh? Y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, o sea, por ejemplo, genial. Eso hace 40 años lo decía una señorita Cursi. Sí. Y ahora yo lo oigo continuamente, y es porque es una afección que se traduce en los telefilms. Más te diré, por ejemplo, como fucking, no se puede, es muy breve, para ajustarlo a la boca han inventado esto de puto. Y es puto no sé qué, puto, y asistimos, y ahora la gente lo utiliza con naturalidad. Asistimos continuamente a una evolución del idioma en función del medio que más oyen los hablantes. Y el español cada vez es más general y pierde los solecismos y los localismos que lo enriquecían tantísimo, pues porque hay un medio dominante que es la televisión y lo inunda todo, y dentro de la televisión por determinados espacios como son los telefilms. En cuanto a lo que tú sugieres, que es el libro electrónico, yo te puedo contar mi experiencia personal. Mira, Drácena, cuando se fundó, nació como libro electrónico y vendíamos nada. O sea, te puedo asegurar que nada. Entonces, uno de los fundadores tuvo la brillante idea, porque es brillante, de decir, vamos a intentarlo con papel, impresión bajo demanda, que es un sistema que el lector compra el original en Amazon y se lo mandan impreso a casa. Vaya, en España no vendíamos casi nada, pero en México empezamos a vender. De los títulos que teníamos en catálogo, vendíamos, pues no una barbaridad, pero estábamos vendiendo. Oye, una cosa que nos daba mucha alegría, era una cosa muy modesta y nos daba mucha alegría. Entonces, el siguiente paso fue al revés, irnos a editar para librerías. Entonces, lo único que tuvimos que hacer es rezar mucho y encontrar una persona que pusiese el dinero y porfiar y tal. Y al final, pues bueno, yo conocí a una persona extraordinaria, que es Diego Hidalgo, que salvó en su día Alianza Editorial, y Diego dijo, bueno, os voy a ayudar, pero un poco, no pasaros. Y empezó a funcionar, y ahora está funcionando. Yo tengo la sospecha, dicho toda esta peripecia personal, tengo la sospecha de que en unos años las personas leerán en libro digital, en unos años. Como ahora está ocurriendo que el 35 o el 40% de las lecturas en Estados Unidos, la venta de libros, son por libro digital. Aquí cuesta mucho. A nosotros, a mí miro por las edades que estamos aquí, creo que nos va a costar muchísimo. Sobre todo determinadas obras. No digo los bestsellers de turno o las obras estas, periodísticas, que son de una gramática ligera, pero uno se imagina leyendo el libro digital En busca del tiempo perdido. En serio, ¿eh? No lo digo como butad, que lo es, pero en serio. Pues no. Y menos aún, pues, como te diría yo, La realidad y el deseo de Luis Cernuda. Es que parece que entonces hay una descarnalización. O sea, tú lees un poema, pues esto de Cernuda, de Alexandre, de Lorca, y hay lo estás leyendo para nosotros, que estamos acostumbrados al papel, a la grafía puesta ahí, impresa, ¿no? Que casi, esto de una grafía que no puedes casi tocar, que nos produce un cierto repelús.
Pero, sin embargo, vendrán otros españoles o europeos, o como nos llamemos entonces, que seguro que lo van a leer en libro digital. Y les va a parecer que nuestros libros son un objeto de coleccionista. Yo estoy convencido porque los Estados Unidos ya son eso, el 35 o el 42% las ventas de títulos en ebook. Y no es una broma cuando hablamos de estos porcentajes. Ahora, los que tenemos cierta edad, es decir, los que tenemos más de 40 años, no veo yo si uno es aficionado a la lectura. Otra cosa es a leer un informe, yo qué sé, incluso un periódico. El periódico es ideal porque el periodista tiene la obligación de hacer una gramática determinada, que es con una frase corta, otra frase corta, otra frase corta. Pero un libro como, por ejemplo, El otoño del patriarca, donde no hay punto y aparte en todo el libro, pues a ver, yo es que no me lo imagino, no lo disfrutas. O sea, aquellas situaciones estrambóticas y extravagantes donde aquel personaje perdido decía aquellas cosas, pues, es que no lo ves en libro digital. Luego, aparte, yo creo que hay yo no creo que sea una coincidencia, y fue algo que ocurrió con el boom de Internet. Cuando Internet empezó a funcionar muy fuerte, ocurrió en el ámbito editorial, y eso se notaba cuando uno iba a la librería, que hubo un boom de libro ilustrado. ¿Coincidencia? No, seguro. ¿Por qué? Porque yo podré con el tiempo, a lo mejor como él comentaba, leer otras generaciones El otoño de patriarca, el libro digital. Ahora, yo no podré jamás en un libro digital disfrutar de las ilustraciones de un libro ilustrado a gran tamaño, en gran formato. Entonces, yo hace años que trabajé en libro digital y me acuerdo que allí lo hablábamos mucho y todos, la mayoría coincidíamos en lo mismo. Desde luego hay un libro que va a sobrevivir siempre en papel, que es el libro ilustrado, el álbum ilustrado, y yo lo agradezco mucho porque realmente hace años no había tanto libro ilustrado, no había tanto álbum ilustrado, y ahora realmente en las librerías yo paso ahora mucho más tiempo en la parte infantil y en la parte de cómic y libro ilustrado que en el resto. ¿Por qué? Porque es un glorioso. Te pones a pasar páginas y es alucinante ver aquello. Ahí es donde yo creo que sí que va a seguir. Y luego se planteó en su día, bueno, incluso las voces trágicas, no, Internet y tal, la literatura desaparece, sí. Con el cine también. Cuando empezó el cine, la literatura también desaparecía. Con Internet desaparece. Y lo que venga nuevo también dirán que va a desaparecer la literatura. Y la literatura lo que tiene es una capacidad camaleónica extraordinaria. Apareció el cine y dijo, muy bien, pues veo el cine, cojo recursos del cine y además los voy a utilizar dentro del lenguaje literario. ¿Qué está pasando con Internet y con la tecnología? Que empezamos a tener obras que utilizan recursos para crear obras puramente literarias. Entonces, para mí que surja cualquier cosa que pueda estar en competición, y digámoslo con muchas comillas, con la literatura, siempre me agrada mucho, porque esto la va a alimentar. Siempre pasa lo mismo. Los literatos son unos bárbaros, lo cogen todo. Es que no puede ser de otra manera, porque la obligación de la literatura, como de cualquier arte, es contar los mismos problemas del hombre, pero siempre de forma distinta. Ya lo decía Borges, que en realidad en la literatura solo habían 4 problemas básicos. Y si estamos siempre en lo mismo. Dándole vueltas al mismo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a todos por haber venido. De nuevo, gracias a Pepe por haberme invitado. Gracias a Gastón. Y que les animo. Los cuadernos de un amante ocioso, creo que vale la pena leerlo. Gracias, Gastón. Aquí. Y a ustedes.